Bienvenidos a los desayunos de Correo Yusil, soy Chabeli Chiroque. Yo, Carlos Navea, y estos son los principales titulares del día. Ollanta Humala habría sido arreglado durante el segundo gobierno aprista. Separan a fiscal Marita Barreto del caso Rodolfo Orellana. Premier Ana Jara inspeccionó trabajos de rehabilitación en Chosica. Aprueban eliminación de visa Schengen para peruanos y colombianos. Ricardo Gareca entrenó con la selección peruana en La Videna. Y vamos a comenzar con las portadas del día, pero como todos los jueves tenemos la última edición de la revista Correo Semanal, que esta mañana trae en portada el papelón de la DINI. Así ha titulado a este informe que preparó el periodista Américo Zambrano en la revista Correo Semanal. En este informe extenso se han resaltado algunos datos que habían sido dejados de lado. Por ejemplo, que algunos equipos de inteligencia que habían sido comprados en el 2012 han desaparecido en medio de esta reestructuración de la DINI que convocó la Premier Ana Jara mediante una junta de notables. Así es, se señala también que en el local de la DINI ahora solamente están funcionando el área administrativa y los baños. Nada más, nos hemos quedado sin inteligencia y contrainteligencia. Por su parte, el diario Correo, los líderes demócratas no deben escuchar una entrevista exclusiva con la esposa del venezolano Leopoldo López, quien pide ser recibida por el presidente Ollanta Humala. Ella también reclama solidaridad del gobierno del Perú y de América Latina ante los abusos en la dictadura de Nicolás Maduro. Precisamente ayer varios congresistas firmaron un documento para exigir que Ollanta Humala reciba a las activistas venezolanas. Y pasando a la portada del diario El Comercio, DINILIX aparecen más de 63.000 nuevos rastreos desde el gobierno de Toledo. Búsquedas realizadas por agentes de la DINI en registros públicos no solo provienen desde el gobierno de Alan García, sino también desde el gobierno de Alejandro Toledo. Dentro de los reglados estarían Keiko Fujimori, José Luna y Roberto Torres, el encarcelado exalcalde de Chiclayo. Así es, esto se dio a conocer, según señala La República en su portada de hoy, luego que los nacionalistas presentaran documentos que revelan estas búsquedas de 100.000 personas naturales y jurídicas hechas por 14 agentes de contrainteligencia. Y con el mismo tema también abre Diario Perú 21. Rastreo viene de lejos. Espionaje a personajes públicos se remonta al gobierno de Toledo. Según la información del diario Perú 21, este convenio del desaparecido Consejo Nacional de Inteligencia se realizó en abril del 2005 con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Por su parte, el diario Ojo del grupo de prensa, Chosica llora. Entierran a víctimas de huaicos y claman por techo, agua y alimentos. Aparecen más cadáveres entre los escombros y buscan a desaparecidos, entre ellos a hija de alcalde. Asimismo, la segunda noticia importante, 5 muertos en Andahuasi en estas protestas de las azucareras. Finalmente, el diario El Bocón, como habíamos mencionado hace minutos, Gareca entrenó con la selección peruana ayer en La Videna y la portada del diario El Bocón precisamente habla sobre este tema. Perú al ataque, así ha titulado el diario El Bocón. El técnico Gareca ensayó esquema ultraofensivo con los jugadores Carrillo, Ávila y Hurtado en delantera para el esperado duelo amistoso con Venezuela. Así es, Chabeli, y bueno, el tema que ha conmocionado toda la semana es el tema de Correo Semanal, lo que ha revelado estos reglajes. Y bueno, sobre el tema, el legislador Virgilio Acuña señaló que la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, es la responsable de la operatividad de la Dirección de Inteligencia y de los funcionarios implicados en el rastreo. El gobierno, mi bancada, siempre ha contribuido con la transparencia y cuando hay congresistas, políticos, periodistas que habrían estado reglados, habrían recibido el sistema de reglaje. Nosotros lo que hemos sido es primero en contribuir, en desechar y en pedir investigación a los que están involucrados en esta situación tan negativa y que tienen que responder al país. Y de aparecer más nombres, nosotros somos los primeros en apoyar y apoyar a todo proceso de investigación. Que tiene que tener en cuenta la primera ministra, porque ella es la que ha hecho un seguimiento, ella es la responsable de la operatividad de estos 3 funcionarios.
y creo que los 3 funcionarios se fueron y quien tiene que responder políticamente es la primera ministra, por el que está corriendo esta moción. Claro, pero yendo al tema de la investigación, de buscar el culpable directo, ¿no cree usted que deberían citar esta plana mayor? El Congreso tiene que hablar con la primera ministra y será la primera ministra la que tiene que llamar a sus funcionarios. Puede venir la primera ministra con los funcionarios, pero acá al Congreso responde la primera ministra. Lo que se sabe hasta el momento es que la moción de censura viene cobrando fuerza y algunas bancadas que estarían pensando apoyar este pedido del fujimorismo. En tanto, Perú Posible ha señalado que el lunes va a fijar una posición, lo cual algunos creen que va a ser negativa a esta moción fujimorista, pero todavía está por definirse. Y precisamente para evitar esta censura es que ayer la bancada de Gana Perú presentó estos documentos especificando o aclarando que este reglaje no solamente viene del gobierno de Ollanta Humala, sino que de atrás de Alejandro Toledo y Alan García, y de alguna forma querer librarse de esta censura a Ana Jara, que por cierto el debate será este lunes 30. Así es, Chabeli. Por su parte, la noticia también que ha llamado la atención es la de ayer, la de Lilian Tintori, la esposa del preso político y líder opositor venezolano Leopoldo López. Está en nuestro país para pedir apoyo al gobierno de Ollanta Humala y que la escuchen sobre la terrible situación carcelaria que vive su esposo y la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. Ella conversó con nosotros en exclusiva y afirmó que habla en nombre de los venezolanos perseguidos y encarcelados. Además que guarda la esperanza de ser recibida por el gobierno, el alto gobierno del presidente Ollanta Humala. Yo espero que nos reciba. Vamos a esperar porque todavía tenemos la oportunidad que nos reciba el día de hoy, el día de mañana. Nosotros vamos a seguir en Latinoamérica pidiendo apoyo, buscando reacciones y conocimientos contundentes acerca de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Es momento de la solidaridad. Lo que está pasando en Venezuela realmente es grave. La situación que vive el venezolano es alarmante y los líderes del mundo, los líderes demócratas, los líderes que creen en los derechos humanos, que creen en la democracia, este es el momento de escucharlos. Nosotros estamos aquí precisamente para contar de forma directa qué está pasando en Venezuela. Nuestros medios de comunicación están controlados por el régimen de Maduro y muchas veces la información no llega. Por eso le damos la oportunidad al Perú para que se enteren muy de cerca en mi voz y en la voz de Mitzi, de Ledesma, la esposa de Antonio Ledesma, qué realmente está pasando. Nosotros venimos a hablar en nombre de los venezolanos que están perseguidos, que están encarcelados, que los han asesinado, que ya no pueden hablar, en nombre de las familias que están hoy pasando un momento muy difícil porque no tienen justicia en sus manos. Por eso estamos aquí, para traerles la información de cerca, con pruebas, con argumentos, con documentos que evidencian que en Venezuela se violan los derechos humanos. Por eso que tenemos la esperanza de que nos reciba el alto gobierno, que nos reciban y nos escuchen y se pronuncien y pidan la libertad de los presos políticos. Ayer justamente un grupo de parlamentarios un grupo de parlamentarios de diferentes bancadas realizaron esta ceremonia donde se presentaron las dos señoras de los líderes opositores venezolanos reclamando justicia. En este evento no asistieron ningún nacionalista, Chabeli. Sí asistió uno, Omar Chajade, pero fue el único. La presidenta Ana María Solórzano, justamente cuando estaba desarrollándose este foro en el Congreso de la República, ella salió a pasos perdidos y empezó a dar declaraciones de prensa, de modo que todos los periodistas que estaban cubriendo este foro por los derechos de Venezuela se fueron a perseguir a Ana María Solórzano. A ella se le preguntó por qué no asistió y por qué no recibió a las activistas venezolanas y ella simplemente dijo que no le habían solicitado una reunión. Sin embargo, se está a la espera de si el presidente Ollanta Humala finalmente las va a recibir, tomando en cuenta que ellas se quedan en el Perú solo hasta mañana. Días atrás, el nacionalista Víctor Isla señaló que ellos son respetuosos, el gobierno, de los procesos democráticos que se viven en Venezuela. No se sabe más. Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cú, supervisó las labores de limpieza de las vías de Chosica y aseguró que en los próximos días la carretera estará liberada. Estamos ya en una etapa, como ustedes verán, donde hemos avanzado como 170, 180 metros, pero ya hemos llegado a una zona donde están los camiones que se han quedado atrapados y en estos momentos están pasando los brigadistas, que son los que nos van a permitir hacer el trabajo ya más fino
para liberar estas unidades. Una vez que las tengamos liberadas, vamos a tener un frente más amplio de trabajo para avanzar más rápido, ¿no? ¿Se tiene ayuda también por parte de las fuerzas especiales, ministro? Sí, con Defensa Civil, con el general Murgueitio, estamos aquí con esta etapa. ¿Se estima más o menos cuánto va a demorar estos trabajos, ministro? Mire, se hizo un estimado inicial de 7 días, ahorita la velocidad que estamos avanzando, yo creo que en 3 días sería magnífico. Ya pasó uno, o sea que nos quedan 2 nomás. ¿Cuál es la parte más difícil, ministro? La parte que viene ahorita de las rocas, ¿ya? Perfecto, muy amable. Precisamente ayer el ministro de Transportes estuvo realizando esta inspección a Chosica y hay que mencionar que han ido todos los ministros, han sido convocados por la premier Ana Jara para revisar, para inspeccionar, para ayudar a los damnificados en Chosica y también hemos visto a todos los congresistas. Los parlamentarios de Lima que no han ido, pues no viajan en la semana de representación, han sido convocados por Ana María Solórzano, la titular del Congreso, para realizar ayuda social. Esperemos que realmente ayuden a los damnificados y no estén allí simplemente para buscar cámara. Lo que no se sabe aún es si los alcaldes de los distritos limeños van a hacer una colaboración, que ya deberían haberla empezado para llevar víveres. Pero Luis Castañeda Locio hasta el momento no se le ve. Luis Castañeda Locio se sabe que ha retrasado su viaje, ¿no? Lo ha suspendido, su viaje en España para venir acá. Aún no se sabe. Tenemos entendido que ha hablado hoy día, se ha manifestado acerca de esta... La teniente alcaldesa Patricia Juárez. Así es. Esperemos que la ayuda llegue pronto a Chosica y nosotros regresamos en unos minutos con los desayunos de Correo y UCIL y tenemos a un invitado, el general de meteorología Luis Alfaro del Senami, con quien hablaremos en extenso sobre los huaicos en Chosica y también sobre el fenómeno del Niño que ya se viene en los próximos meses. Volvemos. Nice Spa, concepto de belleza. Lo moderno, lo inimitable y lo exclusivo lo encontrarás aquí en Nice Spa. Somos el único centro autorizado en el Perú para realizar el tratamiento facial Green Peel alemán, desarrollado médicamente a base de ingredientes vegetales naturales. Contamos con los tratamientos Endermology y la última tecnología Lipomassage para remodelar, reafirmar o redefinir tu figura. Y te ofrecemos los servicios de depilación definitiva y peluquería que te harán sentir radiante. Tenemos certificaciones a nivel de Alemania, Estados Unidos, Chile y Brasil. Nice Spa, concepto de belleza. Avenida Las Artes Norte 683 San Borja. Citas 475-2424, 475-2461. Estoy yendo en carro, ahorita llego, en 2 minutos estoy ahí.
Y ahora regresamos con nuestro invitado, el director general de Meteorología, Luis Alfaro, el director del CENAMI. Usted nos estuvo explicando hace minutos que este huaico, el que ocurrió en Chosica y el que ha dejado decenas de damnificados, no se debe precisamente al fenómeno del Niño, que ya han anunciado ustedes que habrá de todas maneras este año. ¿A qué se debe? Nosotros hemos venido observando altas temperaturas en la superficie del mar ya desde hace 2 semanas y había un cambio muy brusco justamente en estas condiciones. Llegaron al frente a las costas entre Ancash y Lima a 4 grados encima de lo normal la temperatura del agua del mar. Cuando esto ocurre hay mucha evaporación y los vientos que vienen de mar hacia tierra transportan esa humedad y eso es lo que ha provocado las precipitaciones en las cuencas medias, prácticamente toda la vertiente occidental del Pacífico, es decir, todas las cuencas que miran y desembocan en el Pacífico han estado afectadas por estas precipitaciones. Justo en la zona donde está Chosica. Justo en la zona donde está Chosica, pero no nos olvidemos que hay otros valles, tanto en Ica, en Moquegua, en Arequipa. Ayer hemos tenido el acumulado de lluvia en Caravelí de 49 milímetros, o sea 49 litros en 1 metro cuadrado acumulado, y esos son récords históricos, básicamente asociados a esta carga de humedad producto de la temperatura. Y hace más o menos 2 semanas vimos un gran núcleo de cálido sobre Galápagos, y se veían estos vientos del oeste que se dirigían hacia el continente, ¿no? Ahora, ¿por qué, señor Alfaro, el mar está cálido? ¿Y hace cuánto tiempo ustedes ya conocían esto como para tomar medidas de prevención? Bueno, nosotros estamos constantemente viendo todos los factores que pueden condicionar las precipitaciones y las temperaturas. El cambio ha sido un cambio bastante brusco a partir del 16, digamos. Disculpe que le interrumpa, precisamente estamos viendo en imágenes del equipo de dron del grupo de Pensa, cómo se encuentra la zona afectada de Chosica, luego del huaico del último fin de semana. Como me dice usted, todo esto viene de la intensa lluvia que se está viviendo en algunas zonas del país. Así es, en las cuencas medias de la cordillera. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes hacen un recuento, hemos tenido lluvias la semana pasada en Tumbes, Piura, Lambayeque, fue Ancash, Lima, y así hemos ido a Arequipa, Moquegua, y otra vez estamos viendo el ciclo, nuevamente Tumbes, Lambayeque, Piura, ha estado... ¿Y qué otras zonas están en riesgo en este momento? Básicamente ahora todo lo que está cercano al mar. En estos momentos estamos observando además otra perturbación atmosférica que está sobre el Pacífico muy hacia el sur y que, por ejemplo, ha provocado el día de ayer nevadas en las partes altas, por ejemplo, de Arequipa. Eso es lo que ha provocado también las lluvias que se han reportado también las noticias en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. ¿Y las lluvias siguen? Entonces, ¿eso quiere decir que es posible que ocurran más de estos fenómenos? Nosotros publicamos un aviso el fin de semana anunciando que habían estas precipitaciones a lo largo de la cordillera y dijimos, y esto viene ocurriendo, que esto puede prolongarse hasta fines de este mes, ¿no? Y estamos observando además una intensificación de estas lluvias en la parte sur, y posiblemente la próxima semana está entrando una perturbación muy fuerte desde el lado también oriental hacia la Sierra Central, ¿no? ¿Esto les ha permitido al CENAMI confirmar lo del fenómeno del Niño? ¿De qué intensidad se va a registrar este año? Bueno, mire, como usted puede observar, para lo que lo estoy comentando, hablar de las lluvias no necesariamente es hablar del Niño. Claro. La pregunta es ¿por qué cambió tan bruscamente la temperatura del agua del mar? Porque eso está enlazado, ¿no? Está enlazado de cierta forma por la temperatura del mar. Exacto. Ahora, la hipótesis mejor para explicar hasta ahora este cambio tan fuerte de la temperatura tiene que ver con el debilitamiento de lo que le llamamos nosotros el anticiclón del Pacífico Sur, que es el que genera unos vientos que vienen de sur a norte, que son más frescos, más fríos. Este anticiclón al comienzo tenía una forma ovalada que no permitía el ingreso del aire del sur
y después simplemente se debilitó y eso provocó más bien vientos del norte cálidos, se tropicalizó la costa. Hemos tenido contenidos de humedad parecidos a los que tendríamos en Iquitos. No solamente es el tema de temperatura, sino también la humedad del aire. Y eso es lo que explica ¿cómo se llama?, las precipitaciones. Ahora, lo que hemos venido observando además es que esto está asociado a una onda Kelvin que llegó a mediados de este mes, que es una onda que transporta aguas cálidas del Pacífico. Y estamos viendo que puede llegar para abril, mayo, una siguiente onda que todavía no tenemos certeza de su intensidad, pero lo más probable es que sea más intensa que la que llegó. Al haber este acoplamiento, ahí es nuestra preocupación de que esto podría ya configurar el Niño en sí mismo, ¿no? Claro, y uno muy grande. Y uno, no, en este momento todavía lo estamos viendo con parámetros débiles, claro, más bien. Hemos escuchado fenómeno del Niño y mucha gente se ha alarmado pensando que va a ocurrir lo mismo que ocurrió en 98. Así es, así es. Eso es, inmediatamente asociamos. De momento no tiene esas predicciones. Todavía no. Es más, estamos observando que todavía tiene características débiles. Hay que tener en cuenta también la época en que ocurre un fenómeno como el Niño. Si esto nos hubiese ocurrido diciembre, enero, febrero, realmente estaríamos en muchísimos problemas. Estamos ahora en cambio de estación, dirigiéndonos hacia el invierno. Obviamente la radiación solar va a ir disminuyendo, por lo tanto las precipitaciones ya está en la época que se van retirando. Nos queda abril, que quiere decir que todavía tenemos posibilidades de lluvias incluso intensas en Tumbes, Piura, Lambayeque, en el norte del Perú, en la costa norte. Y nuestra preocupación es cómo esto se acopla con estas tren de ondas que van llegando y que harían que ¿Todavía no se puede hablar de zonas o regiones que serían afectadas por este fenómeno? Por el momento, lo que podemos decir es que hay una relación directa en temperatura de agua de mar y temperatura del aire. Las temperaturas mínimas en Lima han tenido récords históricos, 24 grados de mínima, pues hemos tenido esas noches totalmente calurosas y 30 grados y más de 30 grados de máxima. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes todo el día completo con sensación de calor y humedad. El tema ahí es que hay una relación directa entre temperatura de agua de mar y el clima de la costa. Y esta variación en el anticiclón, ¿hace cuánto tiempo no se producía de una manera tan fuerte? Porque esto produce también las elevadas temperaturas, como lo está diciendo. Bueno, el anticiclón normalmente en verano se relaja y se dirige hacia el sur. Es como prácticamente acompaña las estaciones, y cuando viene invierno se acerca mucho más y tenemos esos días con esos vientos. Pero hemos tenido cosas como Paracas en febrero, o sea, estuvo un momento determinado muy intenso, temperaturas de agua del mar debajo de lo normal. Después vinieron, digamos, variaciones bruscas en cuanto a estos vientos, y esta vez más bien ha sido un debilitamiento. Hay una fluctuación, digamos, más o menos cíclica de este anticiclón, pero este anticiclón debería ir reforzándose conforme nos acercamos otra vez al invierno, ¿no? Si bien el Senami aún no puede predecir de qué intensidad se va a registrar este fenómeno del Niño, ¿qué recomendaciones se puede dar a las autoridades regionales para que tomen medidas de prevención para los meses de abril y mayo que usted refiere? Por supuesto. Si tenemos estas condiciones cálidas y se mantienen, de acuerdo a los expertos en la parte oceanográfica, la capa de temperatura del agua de mar sobre lo normal no es muy profunda. Entonces podría eventualmente un anticiclón reforzarse y inmediatamente dispersar estas aguas. Pero si se confluye estas temperaturas con nuevas ondas que van a mantener el agua cálida, lo que vamos a tener es posibilidades, como mencionamos, y como fue el año pasado, acuérdense que también en abril todo el mundo hablaba de que ya no había agua en los reservorios, llegó abril y ahí pudo haber una recuperación. Entonces, entre abril y mayo hubo recuperación de los reservorios en el norte. Sin embargo, estas precipitaciones hay que tener mucho cuidado porque pueden caer lluvias de 80 milímetros, 60 milímetros, que son muy intensas para la zona, y como ustedes están observando y todos vemos,
las ciudades no están preparadas para estas lluvias, aunque deberían estarlo. Así es, para englobar justamente este análisis que nos está dando de la mala implementación que hay en las, sobre actividades para la prevención de estos fenómenos, vamos a ver un informe que han preparado nuestros compañeros. Señor Alfaro, ya pasaron 4 días desde este huaico y vemos que siguen apareciendo más cadáveres entre los escombros y hay más desaparecidos. Justamente las imágenes que estamos viendo son de un tercer piso, nos informan. ¿Qué es lo que podemos esperar ya de estos fenómenos y cuál debería ser la reacción del gobierno ante esta desprotegida ciudadanía? Bueno, mire, como todos hemos escuchado a muchos especialistas, vivir en zonas que están en el camino del huaico, a veces uno dice, bueno, está seco, y se instala ahí, sabemos que tarde o temprano esos huaicos van a aparecer. En la zona de Chosica es recurrente la ocurrencia. ¿Puede ocurrir un segundo huaico? Pues claro, por supuesto que sí. Todavía tenemos varios días para que puedan nuevamente volver las precipitaciones. ¿Y de la misma o mayor magnitud? Eso es un poco ya más difícil saber porque no solamente es una cuestión de que llueva una misma cantidad, sino en qué lugar está lloviendo y las condiciones del suelo. Por eso es tan impredecible ya la misma ocurrencia del fenómeno. Pero sin embargo, se habla de prevención, pero en esa zona no debería vivir, no debería haber población. Y si hay un segundo huaico, vamos a tener 8, 10, 15 muertos más. O canalizar adecuadamente, porque si yo construyo mi casa justamente con un muro que bloquea el camino de ese huaico, en vez de canalizarlo, lo que voy a hacer es dispersar como se llama el huaico a las casas vecinas que eventualmente podrían no haberse visto afectadas por el mismo, ¿no? Ahora, ¿papel de quién es determinar en qué lugares sí deberían estar las viviendas de las personas y no en estos lugares de desfogue de los huaicos que hemos visto? ¿Es competencia de quién o a quién deberían aproximarse? Eso es planificación local. Eso tiene que ver con el asentamiento, el desarrollo territorial urbano, y en ese desarrollo territorial debe haber una planificación donde ubicarse. ¿El alcalde de Chosica, el gobierno central, la municipalidad de Lima? Los alcaldes en principio, ¿no? Distritales. Ahora, el gobierno nacional lo que hace es una gestión y está desarrollando un programa presupuestal muy grande que tiene que ver justamente con la gestión de riesgo de desastres. Por eso es que ustedes pueden observar que había una reacción bastante rápida. Estamos observando, por ejemplo, también preparaciones. Ya, miren, estamos ya a puertas del invierno y tenemos que pensar en el frío que viene en los próximos meses. Una última pregunta, ¿hasta cuándo vamos a tener esta sensación de calor en Lima? Bueno, las condiciones están que hasta abril, por lo menos hasta abril, seguiremos con esta sensación de calor. Va a ir disminuyendo gradualmente conforme nos acerquemos al invierno. Y esta disminución gradual va a tener que ver mucho con la llegada de la segunda onda cálida.
Pero en estos días ¿va a aumentar? Va a mantenerse en estos... en estas sensaciones de 30. Sí, exacto, ¿no? Vamos a seguir en ese... Muchas gracias. Pero las mínimas ya están bajando. De 24 ahora estamos en 22, 21. Lo esperamos con ansias. Señor Alfaro, muchísimas gracias. Regresamos en un momento con más. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Y ahora vamos a conocer el panorama internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al expresidente del gobierno español, Felipe González, de respaldar un supuesto golpe en su contra justo al publicista venezolano Juan José Rendón. Ahí tiene a Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Es la acusación de Nicolás Maduro contra el expresidente español durante su programa semanal de radio y televisión. Según el mandatario venezolano, González participa en una campaña de guerra psicológica que funciona en el eje Bogotá-Madrid-Miami, supuestamente dirigida por el publicista Juan José Rendón para perturbar la paz del país sudamericano. Y los dos coordinan, por un lado, el lobby contra Venezuela, Felipe González, para apoyar a los golpistas, a las personas que desconocen la Constitución y que están buscando una intervención extranjera contra Venezuela. A eso se ha incorporado Felipe González. El presidente venezolano no dudó en ofrecer su propia definición de lobista. Es alguien que le vende el alma al diablo y anda por el mundo tratando de
ganar a cuenta de robar a los demás. Eso es un lobista. La acusación de Maduro se produce pocas horas después de que se conociera que González defenderá a los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledesma, encarcelados y acusados de intentar desestabilizar al gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores ruso pidió un rápido levantamiento del embargo a Cuba tras su visita a La Habana. Es el primer representante de Moscú que visita a la isla tras el anuncio de Estados Unidos sobre la normalización de relaciones con la isla. Rusia y Cuba trabajan en una estrategia conjunta contra el embargo económico en la isla comunista. Así lo manifestó desde Colombia el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov tras su visita a la isla caribeña. Es el primer representante de Moscú que viaja a La Habana desde que Estados Unidos y Cuba anunciaron la reanudación de sus relaciones diplomáticas. Como Colombia, damos la bienvenida a la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y La Habana. Pedimos un rápido levantamiento del embargo económico a la República y otros asuntos relacionados con la normalización. Durante su visita en Bogotá, Lavrov también se refirió a las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Venezuela. Estamos convencidos de que el pueblo venezolano debe resolver sus problemas por sí solo, sin interferencia externa, sin sanciones, sin amenazas. Lavrov visita Colombia como parte de una gira por América Latina que busca estrechar lazos con la región. El periplo se inició la mañana de este martes en Cuba e incluirá escalas en Nicaragua y Guatemala. Al menos 2 venezolanos, 3 argentinos, un mexicano y un colombiano viajaban a bordo del avión de Germanwings que se estrelló este martes en los Alpes franceses con 150 personas a bordo. Las víctimas del accidente del A320 de la compañía alemana Germanwings ocurrido el martes en los Alpes franceses proceden de 15 países. Según informó la aerolínea, el grupo más numeroso es el de alemanes, con 72 víctimas de esa nacionalidad, seguido de 35 españoles. Pero según el detalle, al menos 7 de los fallecidos eran latinoamericanos, entre ellos 3 argentinos, 2 venezolanos, un colombiano y un mexicano. No obstante, la lista no es definitiva, mientras continúan las investigaciones sobre el vuelo que se estrelló cuando realizaba la ruta entre Barcelona y Düsseldorf. Cerca del lugar del accidente se instaló una capilla ardiente destinada a recibir a los familiares de las víctimas. Las autoridades francesas consideran que no puede haber supervivientes, ya que el avión se estrelló en un lugar inhóspito y de difícil acceso. Hay que mencionar que según el fiscal francés que lleva la investigación sobre este avión que se estrelló con 150 personas a bordo, el copiloto habría estrellado voluntariamente esta nave y según lo que se sabe, él tenía más de 630 horas de vuelo. En otras noticias, el gobierno yemení informó de la captura de su ministro de Defensa por parte de los rebeldes chiitas, que desde principios de año controlan la capital del país. Rebeldes chiitas en Yemen informaron de la captura del ministro de Defensa del país, el general Mahmoud al-Zubayhi. Se cree que los hutíes lo capturaron en la ciudad de Juta y luego se lo llevaron a la capital del país, Saná. Los combatientes hutíes y militares leales al expresidente Ali Abdallah Saleh capturaron Saná en enero, desde donde lanzaron una ofensiva contra las fuerzas del gobierno. Actualmente se encuentran a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Adén, bastión del actual presidente Abdrabbuh Mansur Hadi. Frente al avance rebelde, el presidente abandonó su palacio y según portavoces se encuentra en un lugar seguro de Adén. El gobierno pidió este miércoles una intervención militar árabe urgente para frenar el avance insurgente y evitar que los milicianos chiitas terminen tomando también el control de esa ciudad. Ante la posibilidad de un asalto, los habitantes de Adén se manifestaron este miércoles para que se les dejara coger las armas de un depósito. Según fuentes de seguridad, las autoridades aceptaron entregarlas. El Banco Interamericano de Desarrollo inicia su asamblea anual en la ciudad surcoreana de Busan, en la que se tratará la nueva estrategia de la institución, así como las elecciones para Latinoamérica del milagro económico surcoreano. En el centro de exposición BEXCO, en la ciudad coreana de Busan, se ultiman detalles para el inicio este jueves de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Este año se tratará la nueva estrategia de la institución, así como las lecciones para Latinoamérica del milagro económico surcoreano. Mientras comienzan a llegar las primeras delegaciones al BEXCO, se han incrementado las medidas de seguridad en el recinto, que el sábado visitará la presidenta surcoreana Park Geun-hye,
para inaugurar la Asamblea de Gobernadores. Este año, uno de los aspectos que los gobernadores tratarán es la renovación de la estrategia del BID para responder a los cambios económicos y sociales que ha experimentado la región de Latinoamérica y el Caribe durante los últimos años. Los gobernadores continuarán discutiendo ampliar la implicación del BID con el sector privado a través de la creación de una unidad del sector privado en el banco para unificar las diferentes ventanillas que tiene ahora. También harán énfasis en las medidas necesarias para mejorar la competitividad en la región, especialmente a través de la productividad. Para ello, la Asamblea de este año prestará especial atención a la importancia de la educación secundaria y los avances científico-tecnológicos, así como la cooperación entre Latinoamérica y Asia, especialmente Corea del Sur. Este jueves los eventos de la reunión se inician con la cumbre de negocios Corea-LAC y una ronda de emparejamiento de negocios en la que participarán unas 700 empresas, en su mayoría pymes, 300 latinoamericanas y 400 de Corea del Sur. Y deudas y desesperación aquejan a varios agricultores en muchas partes de Australia, que vive su peor sequía en 100 años. Huesos blanqueados por el sol y el suelo reseco, señales de una grave sequía en el norte de Nueva Gales del Sur. Australia, uno de los mayores productores de carne del mundo, acaba de vivir 2 de los 3 años más calurosos jamás registrados. La familia de Bill Murray ha cultivado aquí durante 150 años, pero ahora las perspectivas son sombrías. La falta de lluvias comenzó en abril y mayo de 2012. Básicamente, casi no llovió desde ese entonces. Tuvimos una cosecha razonable, o bastante buena, en 2012. Pero en 2013 y 2014 no hubo cosecha. El 2015 no se presenta bien tampoco. El agente agrícola Chris Clemson trabaja desde hace casi 2 décadas ayudando a los agricultores a vender su ganado. Esta zona solía ser el hogar de más de 1 millón de ovejas y cerca de 90.000 cabezas de ganado. Pero a medida que los agricultores venden su ganado, los números se han desplomado. Sin ningún tipo de ingreso, los agricultores tienen deudas en maquinarias y ganado. El número de ganado ha bajado tanto que creo que la cantidad de vacunos están en torno al 20% de lo que teníamos hace 10 años. Y el número de ovejas está casi al 40% de lo que se solía tener. Australia es el tercer mayor exportador de carne de res y ternera en el mundo. En 2013 y 2014, sus ventas al exterior fueron de $5.000 millones. Ahora que los agricultores venden sus vacas, los precios se han disparado para los que siguen en el negocio. Hubo un aumento del 100% en el precio. Creo que eso se debe a la falta de números debido a la sequía. Pero cualquiera que haya tenido suficiente pasto y que haya hecho comercio con el ganado le ha ido bien. Ahora se ven los beneficios de haber resistido. Así que es muy bueno, muy bueno. Se muevan, ya volvemos con los desayunos de Correo Yusil. Volvemos.
Y ya está con nosotros en los estudios de la Universidad San Ignacio de Loyola y del Wexler, columnista del diario Correo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Chabeli. Buenos días, Domingo. Hay una preocupación sobre esta promesa que hizo el presidente Ollanta Humala de aumentar el salario a los maestros. ¿Será posible esto? Pero ojo, no es durante su gobierno, no es al 2016, es al 2021, cuando él ya no va a ser gobierno. Por otro lado, la pregunta que yo hago a los amigos televidentes y a todos, ¿por qué no los ha aumentado en estos casi 4 años de gestión gubernamental en el sector? Desde luego con proyección al 2016. Entonces, me parece que es un planteamiento que no está enmarcado dentro de una política real de revaloración de la carrera magisterial. ¿Se ha perdido tiempo en los, digamos, primeros años de gobierno con ese frenazo de las medidas, las políticas educativas? Claro, es que cuando se hace una evaluación de la política educativa del gobierno, no nos olvidemos que una de las cosas que hizo fue paralizar todo, entre ellos la carrera pública magisterial, y logró dejarla de lado y aprobar en noviembre del 2012 una nueva ley de reforma magisterial. Han pasado 2 años y medio. ¿Qué ha ocurrido? En la 7ª y 8ª escala no hay un solo maestro. Es una carrera trunca, incompleta. Y van a haber posiblemente el 2025. Y además 2024. Que no se han realizado los exámenes, ¿no? Claro, no hay carrera completa. Para este año está previsto, creo. Para este año está previsto. Bueno, lo que ha habido es un concurso para 24.000 plazas que ya se incorporaron a la carrera. Pero de ellos, aproximadamente 18.000 están en la 3ª y 4ª escala. Y en la 5ª y 6ª, solamente 6.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que el aumento de sueldos solamente para 18.000 ha sido un promedio de unos 350 soles para los que están en la 5ª y 6ª, que no son más de 6.000, y un promedio de 200 soles para los que están en la 3ª y 4ª. Por otro lado, no se han pagado bonificaciones a los directores y subdirectores. Hay una cantidad para pagar bonificaciones y no se ha hecho. Y algo muy serio, el gobierno ha generado una cantidad de dinero para promover que estudiantes de los colegios secundarios buenos estudien educación. Hasta fin de año no va a haber ni un solo maestro nombrado en la carrera pública magisterial en la 1ª escala. Recién se está anunciando para fin de año que habrán para 8.000. Entonces yo me pregunto, ¿cómo van a incentivar para que ingresen a la docencia si más de 60.000 maestros están en una situación de inestabilidad social? Como contratados simplemente. Contratados. Ahora, ni hablar de las 30.000 plazas inorgánicas. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿de qué reforma magisterial exitosa estamos hablando? ¿Y por qué, en vez de fortalecer las medidas para recuperar el tiempo perdido en el año y un poquito más que queda en el tema magisterial, más bien plantean metas al 2021. Que no se van a cumplir, pero que no tienen que ver con el mandato de este gobierno. Pero no lo han hecho antes, en este año y pico de meses que le quedan. ¿Usted cree que se puede hacer fortalecer la carrera pública? ¿De qué forma? ¿Cuáles medidas se deberían implementar ya? ¿En el magisterio? A corto plazo, al menos. Bueno, lo primero que hay que convocar a un concurso de nombramiento, pero no a 8.000, por lo menos a unos 30 o 40.000. Claro, si son como 60 mínimo. y tantos mil. Sí se puede hacer. Segundo, el concurso que están haciendo para 25.000 plazas, donde la mayoría están para la 2ª y 3ª escala, habría que ampliarlo a 50.000 plazas, para que la mayoría de maestros tengan la posibilidad de ser reubicados con un incremento sustantivo y significativo. ¿De cuánto debería ser ese incremento? Eso se puede hacer.
en el año 3 meses que queda. ¿Pero de cuánto debería ser este incremento? ¿Ya? ¿De cuánto? Para ayer. No, ¿de cuánto en salario? No sé, ¿de cuánto soles? Bueno, el incremento soles. depende de la escala que vayan, ¿no? Si hay plazas o vacantes para la quinta y sexta, pueden llegar hasta 400, 500 soles, dependiendo del número de horas de cada profesor. Ahora, estamos hablando de lo que se debería hacer, pero el ministro Saavedra está dando muestras de que está emprendiendo esto. Claro, el ministro Saavedra tiene una virtud, que está tratando de reenrumbar lo que durante 3 años y medio se dejó de hacer. ¿Qué se sabe ahora? Sí, y lo que le corresponde es un gran reto. Por ejemplo, el programa de inglés. El año 2011 habían 5.000 profesores capacitándose, se paralizó. Estaba el colegio mayor, se quiso cerrar. Estaba la jornada escolar completa con 10 colegios emblemáticos en un plan piloto, se cerró. Ahora el ministro Saavedra, en buena hora, lo ha retomado, pero solamente queda el 2015 y algo del 2016. En los 3 años años y y medio, gran reto. En los 3 años y medio, en el Ministerio de Educación, ¿pesó más la política? Pesó el complejo de Adán, de querer recomenzar todo de nuevo. Y con eso hay que terminar. Y yo invoco a los actores que aspiran a ser gobierno en el 2016 que tengan en cuenta esta elección. Ojalá que no tomen puede en cuenta haber permanentemente borrón y cuenta nueva. Esperemos que los escuchen entonces. Y que haya cambios en la continuidad. Muchísimas gracias por señor haber Bexco, estado por acompañarnos. A esta hora de la mañana vamos a hacer un recorrido por las redacciones del Grupo de Prensa del Perú. Y en la redacción norte, el gobernador encargado de la región Ancash, Enrique Vargas, convocará al Pleno Regional a una sesión extraordinaria para aprobar la declaratoria de emergencia de las provincias de Casma, Santa, Payasca y Huarmey, afectadas por huaicos y desborde de ríos. Y en Piura, el distrito de Frías continúa aislado debido a las fuertes lluvias que siguen afectando las comunicaciones entre los distintos caseríos. En Huancayo, el Ferrocarril Central Andino implementa hoy el servicio gratuito de pasajeros desde Chaclacayo hasta el puente Ricardo Palma para ayudar en el traslado de pasajeros del centro a Lima. Y en Huancavelica, más de 400 establecimientos de salud son declarados en alerta verde por festividades de Semana Santa. En la redacción sur, la noticia está marcada por los siguientes hechos. En Moquegua, la carretera binacional continúa bloqueada en 3 tramos debido a la caída de huaicos por las lluvias torrenciales que azotan la ciudad. Y en Hilo hoy inicia la conmemoración de la Semana Santa con una festividad religiosa en Cruz del Siglo. Y ya está con nosotros el director del diario Correo y de la revista Correo Semanal, el señor Iván Slokovich. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Chabeli? Buenos días. Coméntame, la DINI ha quedado cerrada, clausurada, no funciona inteligencia, contrainteligencia. Así es. Y en un contexto en que el espionaje con Chile todavía no se cierra. Eso era preocupante, ¿no? Después de estas denuncias que hemos venido haciendo desde el mes de enero, esto ha llevado a que la DINI actualmente, hoy que estamos acabando el mes de marzo, solo funciona la parte administrativa, o sea, lo que es tesorería, caja, pago de personal, de vacaciones y nada más. O sea, no se está haciendo inteligencia, no se está procesando, haciendo escenarios, ni nada del trabajo propio de la unidad de inteligencia. En este momento el país no tiene inteligencia. Bastante peligroso, ¿no? Porque los operativos antiterroristas, antinarcotráfico deberían estar funcionando siempre al 100%. Así es, eso sí no debería haber parado. Si bien la denuncia es muy grave, la que se ha hecho, hoy otros medios continúan con la denuncia. Parece que han cortado demasiado profundo. Han hecho lo que los congresistas señalaban es que ni siquiera los suboficiales de la Marina, que están implicados en este caso de espionaje con Chile, tampoco aparecen en la lista. Eso es lo preocupante, ¿no? Porque se supone que estas claves que ha proporcionado SUNARP a la DINI dentro del marco legal, porque eso está permitido, era precisamente para buscar a gente que era peligrosa para el país, ¿no? Entre ellos estos suboficiales. Dudo que en esa lista estén pues bandas de extorsionadores, delincuentes, a ver si están las bandas de Trujillo, por ejemplo, dentro de esa lista que incrementa su patrimonio y nadie sabe cómo, porque la extorsión es un tema que se maneja en efectivo. Quien sí está en la lista, Iván, es Martín Belaúnde del Ocio, que ha sido rastreado, pero según el gobierno inubicable mientras se fugaba a Bolivia. Claro, habría que ver en qué momento lo han buscado, ¿no? Porque el gobierno decía que no sabía nada desde el 2006. Entonces, si está en esta lista, es que es muy posterior
al 2006. Entonces, vamos a ver, ¿por qué si sabían sus movimientos? Lo mismo con el caso de López Meneses, ¿no? Exactamente. Se sabía su propiedad, dónde vivía el almirante Cueto también. Se dio esta búsqueda y decían pues que creían que vivía en Libre de Trujillo, ¿no? Cuando él Ahora, Borja. ¿cómo evalúas la salida de Ana Jara? Ella, si bien está cortando las cabezas, el plano mayor de la DINI, cerrando la institución, ¿quién asume la responsabilidad política? Ese es el problema. Lo que se ha hecho con el tema de la DINI por estos días es descabezar la parte netamente operativa. Ya no está el jefe, el director nacional, director ejecutivo, director de contrainteligencia y seguramente algunos grados que dependen de esas tres jefaturas. Pero ¿qué pasa con la parte política? Nadie responde. En nuestro sistema legal existe precisamente el tema de responsabilidad política, ¿no? Hay una responsabilidad directa, material, digamos, de alcance penal, si se quiere, ¿no? Pero en la parte política nadie responde. Hasta el momento, la Premier, lejos de hacer un mea culpa, de admitir la situación, salió a tratar de minimizarla, a decir que era un tema de información pública, lo cual es cierto, pero eso no es un atenuante para decir acá no pasó nada, ¿no? Y ahora quieren voltear la torta, ¿no? Los nacionalistas ahora quieren decir, bueno, se hizo espionaje, pero esto viene del gobierno de Toledo. Eso equivale a nosotros matamos menos, ¿no? Entonces, exacto. Una postura bastante extraña, ¿no? Sí, bueno, está bien que respondan los responsables también del gobierno de Toledo, del gobierno de García. Y de alguna manera están aceptando que sí hubo espionaje en la DINI. Que respondan todos. Lo que están haciendo es el equivalente a esa triste frase de un señor Jorge Treyes que dijo nosotros matamos menos. Están cayendo en lo mismo. Entonces, como ellos hicieron espionaje, nosotros también, así que todos somos iguales, acá no pasa nada, lo cual es terrible para el país. Hoy se va a saber cuáles son las conclusiones del informe de la Comisión de Inteligencia que justamente estaba investigando los reglajes. El informe en mayoría señala, por buena fuente, que responsabilizan a empresas privadas de los seguimientos. Bueno, yo espero que en la última semana, desde que hicimos la publicación en Correo Semanal del jueves pasado, hayan cambiado ese informe al cual tú y yo habíamos tenido acceso en cierta parte y sabíamos que estaba tratando de responsabilizar empresas privadas. Ojalá que hayamos contribuido y lo tomen como una contribución y hayan cambiado ese informe que iba a ser una gran patinada, ¿no? Porque ahora que van a decir que esta búsqueda también le hicieron mineras y empresas de generación de energía, entonces vamos a ver qué van a decir ahora. Hay que estar atentos con eso, ¿no? Así es. Bueno, Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos a la expectativa del futuro de Ana Jara, entonces, en los próximos días, el día lunes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Slowkovich. Nos vemos mañana en una nueva edición de los desayunos de Correo Yusil. Sí,